Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranta Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tatvara Oridaye Nastapraye Su Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamas Loke Bhaktir Bhavaiti Naistiki He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshvari Vrisavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Entonces nuestra comprensión, nuestro trabajo es seguir haciendo los experimentos. No necesariamente experimento quiere decir sin guía, como ahí como improvisando. Experimento podemos tomarlo como la idea de llevar a la experiencia diferentes teorías y ensayar qué pasa en nuestro propio campo de entendimiento. Entonces nosotros vamos experimentando con la conciencia. Al haber experimentado la conciencia significa entender nuestro cuerpo y entender nuestra mente y entender qué hay detrás de la mente. Así como la mente está detrás del cuerpo, la conciencia está detrás de la mente. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos luz divina, somos fuerza, somos eternidad, somos capacidad de pleno conocimiento y también somos, dice el Bhakti, capacidad del pleno sentir. Ahora el sentir requiere un trabajo de educación que va a llevarnos a reconciliarnos si es que nos peleamos con el cuerpo y con la mente. Porque al establecer las categorías de superioridad que son muy necesarias y las distinciones entre estos elementos, cuando te pones a trabajar la mente, puedes descuidar el cuerpo, puede pasar eso, puedes despreciarlo de alguna manera, porque no es lo que finalmente te genera más alegría. Y nosotros somos buscadores de la alegría. Lo mismo, cuando descubrimos la mente, descubrimos la conciencia, descubrimos que no es la mente la que nos proporciona mayor alegría, sino que es la conciencia. Entonces, en esa distinción que es necesaria y que genera unas categorías de valores superior, inferior, se puede caer en el desprecio y cortar la relación que existe entre el cuerpo, la mente y la conciencia. Cuando, bien visto, ellos no estaban peleando, se volvió una pelea para nosotros porque al quitar la mente de la ecuación del cuerpo, se vuelve muy complejo. Nosotros hemos hablado desde el yoga cuando la mente está al servicio de los sentidos. Entonces ahí no hay, o sea, has tomado mucha fuerza o estás teniendo que administrar la gran fuerza del cuerpo sin un timón adecuado. O la metáfora clásica del Veda, estás dejando que las riendas estén sueltas y los caballos vayan por donde quieran en sus caminos. Entonces, como ocurrió, ese, de alguna forma se nos truncó el natural desarrollo de la mente y de la conciencia que viene con los años y que debe ser protegido a través de un proceso educativo. El proceso educativo de proteger el paso de los años se llama yoga, que es donde vamos entendiendo cada uno de estos elementos. Entonces, de alguna manera puede que no haya ocurrido, que hayamos tenido por infinitas razones. Y es muy interesante, muy importante enfatizar las infinitas razones por las cuales estamos aquí y puede ocurrir una cosa, puede ocurrir la otra y muchos giros tiene el karma, muchos diferentes elementos, nos puede dejar perplejos o nos deja perplejos a cada paso. Tenemos que ser tolerantes, nos dicen los sabios y las sabias, y tenemos que encontrar, por supuesto, eso no es solamente una acción y reacción porque sí, es
una acción y reacción, pero con una primera acción. Eso es muy interesante. El dueño del karana, karana significa origen de la causa, tiene un propósito final. Entonces, todos los demás sucesos que ocurren están al servicio de ese propósito. En la medida en que se conecten, pues van a ser más fácilmente tolerables, incluso disfrutables, se aprende de ellos y, bueno, nos trae todo un ambiente, podemos llamar un ambiente glorioso. Entonces, tenemos esta educación que va eh, desarrollándose a lo largo de la vida de tender cuerpo, mente y alma, famosos tres, que decimos puede estar truncado, pero cuando está sabiamente entendido, es decir, se le da lugar a la conciencia, entonces se descubre que la mente fue desarrollada a partir de una cierta conciencia y que el cuerpo fue desarrollado a partir de una mente, como posibilidad de experiencia. Y esa posibilidad de experiencia puede ponerse naturalmente, nada lo impide, al servicio de la propia conciencia. De eso se trata. Entonces, ese es el proceso de yoga explicado en estos términos de conciliación. Conciliación de ponerse de acuerdo y reconciliación de volver a ponerlos de acuerdo si es que se han peleado. Y ahí entonces estamos avanzando en una presentación sensible, teniendo en cuenta las épocas, los años, el momento, que han hecho hace unos 50 ya, 60 70 años atrás, momento histórico eh, de, de relevancia que ha marcado nuestras épocas y es el contacto de el profundo sentir de las tradiciones, específicamente la tradición del Vedanta, una de las tradiciones o la tradición antigua mejor conservada en términos de escuelas vivas, por supuesto, sin quitar sin hacer una división conveniente o sectaria o, digamos, tonta de hecho, de pensar que diferentes empaques de de la misma empresa están. Una empresa traiciona su producto cuando lo pone en diferentes empaques. Eso sería muy tonto, ¿no? Quiero agua, pero voy a tomar agua solo en mi vaso. A veces uno es así, ¿no? Porque tiene su vaso favorito, pero si tiene realmente sed, no va a decir, no, 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 yo prefiero no tomar agua a no tomarla en mi vaso. A veces uno se pone así y al final termina confundiendo, despreciando el agua, no entendiendo que es el agua muriendo de sed, pero aferrado al vaso. Dice, "Ah, pero ahí ya no hay nada en ese vaso, ahí ya no hay agua". Dice, no, no, pero es mi vaso, déjeme. Y hace como si tomara y anuncia su vaso. Eso pasa con diferentes circunstancias en cuanto a la sed de conocimiento y a la forma en que ese conocimiento se nos presenta, que nos aferramos. Ahora eso no quiere decir que no necesitemos vaso, que no apreciemos el vaso, pero esa, y hasta qué punto llega y qué punto puede ser mejor ciertos vasos para tomar, todo eso existe después. Pero lo primero es el entendimiento esencialista. El entendimiento esencialista es el agua y la sed. Entonces, tenemos la conciencia y la necesidad de sabiduría. Ese es el elemento. Después hay que apreciar, porque tampoco es que el agua esté en el aire y uno vaya por ahí así tomando agua sin vaso. Entonces, el vaso es necesario, cierta forma, que es maravillosa. Nosotros no alabamos, sobreestimamos la forma del cuerpo, pero la forma del cuerpo es maravillosa, ¿no? Alguien quiere mucho a una persona, esa persona no es tan bella atractivamente según cierta idea o qué sé yo,
pero aún así le gusta su cara. ¿M? De las personas feas que queremos, jeje, no decir, nos gusta la cara. O vamos también poner en los animales, ¿no? Los animales, la gente, ustedes ven ahí en los perritos y dicen, no, qué cara más hermosa. Digamos que uno dice, pero... Entonces, no es eh, la forma también tiene su propia gloria. Pero todo eso cuando se pone en orden, se evitan las peleas y se permite el fluir de los elementos. Entonces decíamos la tradición antigua del Veda, con sus múltiples formas que ha tomado y que tomará, y que apreciamos entonces la que se ha vuelto necesaria para nosotros. Particularmente entonces llegamos a esos momentos 50, 60 años atrás, hace Bhaktivedanta Prabhupada escribió la introducción, nada más y nada menos que a la Bhagavad Gita. Y si entendemos la Bhagavad Gita como ese gran tesoro, justamente ayer estuvimos conversando y quería compartirlo con ustedes. Lo importante que es tener un Bhagavad Gita en la casa. Dice que en términos energéticos repele cualquier cantidad de malas energías que puedan llegar de diferentes momentos. Estamos editando un Bhagavad Gita, pero justo ayer estuve ahí recibiendo algunos nuevos impulsos y visiones al respecto. Entonces, si entendemos la importancia del Bhagavad Gita como este tratado muy repetido, muy comentado, por su capacidad de llevarnos a las preguntas esenciales y darnos buena guía, permitirnos transformarnos, aceptar lo que se necesita, rechazar lo que se necesita, reconocer lo que se necesita. Si entendemos todo eso, una introducción al Bhagavad Gita va a ser una introducción en general al mundo, lo que llamamos el mundo sensible, el mundo de adentro. Y para cualificarnos como lectores, todas estas instrucciones son muy bellas. Uno de nuestros trabajos importantes dentro de la escuela de Bhakti, dentro de Bali, una de las producciones que fundamentan gracias a la tradición que hemos recibido, está y que es parte del centro de la formación de maestros de 1000 horas, es el aprender a leer los textos védicos, de la alfabetización de los textos del Veda. Y ahí está entonces todas estas cuestiones a tener en cuenta, que es algo tan divertido, pero también peligroso. Hay que tener unas recomendaciones, hay que seguir unas recomendaciones. Como en avión, es tan divertido, todo se tan rápido, pero hay que ser muy disciplinado en el avión. Disciplinado tampoco es que sea difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo con seriedad, ¿no? Nadie puede ponerse qué sé yo, me dieron muchas ganas de sacar la cabeza por la ventana y voy a romper este vidrio, no sé, o a empezar a hacer cualquier escándalo extraño, muy irresponsable, ¿no? Entonces leemos aquí esta introducción donde Srila Prabhupada está diciendo, nos van a presentar, esta es una presentación personal, estamos leyendo acerca de una persona que va a llevarnos al máximo desarrollo de nuestra persona. Ese es el Bhagavad Gita. Una persona que encontramos en la vida personas que dicen, esta persona es buena para los negocios, esta persona te puede cocinar, es un cocinero. De hecho, nosotros podríamos entender el mundo y las personas en relación a los intercambios de servicios, cosa que no tiene nada de malo. Por supuesto, muchas veces se vuelve explotación, pero es chévere. Tú conoces a alguien que te puede brindar tu amistad, te puede brindar es cocinero, te puede brindar un trabajo, te puede... Todo eso. Te brindó la vida, te brinda tantas cosas. Entonces ahí
Podemos entender la vida a partir de ese inventario. ¿Qué brindo? ¿Qué me brindan? ¿Qué son las personas? Ahora, particularmente, el Bhagavad Gita dice, bueno, te va a presentar una persona capaz de brindarte ujú, una relación que va a estimular y a despertar profundamente todas tus capacidades. Y entonces dice, no puede ser conocida esta persona de una forma ordinaria. Ya la misma visión de él va a necesitar hacerse dentro de un capital que tienes, que puedes hacer crecer, que debes valorar, que se llama la devoción. Nosotros a veces escuchamos devoción, una palabra extraña, externa, que tienen ciertas personas, que, qué sé yo. Así como uno acepta, ¿no? Hay personas que tienen tan linda cara, o tienen tanto dinero, viven en un lugar tan chévere. Así en esa medida, yo tengo cosas, otros no tengo. Así alguna gente tiene devoción, otra gente no tiene devoción. Y bueno, la gran noticia del Bhakti es que hay una cosa más valiosa que todo. Eso tenemos que irlo concibiendo paso a paso. Este es el pensamiento central. Ese es el tato al conocimiento. Y una cosa más valiosa que todo. Uno dice, wow, pues, ¿será que yo la tengo? Dice, sí, que todos la tienen potencialmente capaces de ser desarrollados. Eso se llama devoción. Lo interesante de conocer a la persona Krishna que presenta el Bhagavad Gita es que te va a decir, bueno, esta es tu oportunidad de desarrollar lo que es más preciado en el mundo y lo que tienes la capacidad de tener al entablar esta relación. Se llama la devoción. Va a resistir ese pedido tuyo. Es proveedor de relación, de devoción. Interesante. Proveedor es capaz de estimularte en ese sentido, saca lo mejor de ti. ¿Y qué es lo mejor de ti? Es la devoción, sacando lo peor de ti, de las cosas que no ayudan a la devoción, y va a nutrir y a permitir evolucionar cada uno de tus afectos, cada uno de tus apegos. Que es algo que mm, hay que establecer primeramente una distinción, que es justamente la devoción por encima de todo, la devoción como el máximo sentimiento. Eso lleva a que nosotros necesariamente eh, nos veamos confrontados en relación con nuestros afectos y con el desarrollo de nuestros afectos, digamos, con nuestra búsqueda de la felicidad en términos de relación con los padres, relación con la materia, relación con el trabajo. Es un cambio de categorías. Ahora es establecer la superioridad, como también decíamos ahora del Veda, parecería que hace despreciable el resto de afectos. Pero eso es un pésimo entendimiento, porque esos afectos no fueron puestos ahí necesariamente como un obstáculo para la devoción. Pues, nuestros gustos materiales no son un obstáculo para la devoción necesariamente. ¿Por qué digo necesariamente? Porque pueden volverse cuando no dan lugar a nada más. This is the problem. Eso se llama materialismo. Materialismo no es el gusto por lo material, materialismo es el gusto por lo material sin dar lugar a nada más, desconectadamente. Entonces, devoción, mal entendida, hay que distinguirla, ese es el punto, y vamos a encontrar muchos discursos, muchas palabras fuertes, contundentes, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, cuando alguien se está ahogando y está muy apegado a sus zapatos, te dice, suelta los zapatos. Pero cuando alguien tiene que ir a trabajar, ha ahorrado para comprarse los zapatos y los zapatos le son útiles para no dañarse los pies. Y el trabajo es muy importante porque es un trabajo, digamos, en este caso para Dios. Entonces dice, cuida tus zapatos. Así es el Veda, por eso hay que entenderlo según las circunstancias. En algún momento va a decir, quítate los zapatos que te está ahogando". Entonces va a decir, cuida mucho los zapatos que te están permitiendo servir. Entonces así, el gusto por lo material
por lo material mismo es materialismo, pero el gusto de lo material, entendiendo el plano de cómo alimenta nuestro sentir, nuestra devoción, es muy maravilloso. Y eso se llama cada cosa en su lugar, es un dicho ahí. Pero en, en términos bueno, constelaciones familiares, por llamar de algún modo, pero en general en términos de cosmología y de sentires, bueno, los famosos usos que tiene cada cosa, o lo he mencionado muchas veces, los humanistas dicen, depende del contexto, los biólogos lo llaman, depende del medio ambiente, depende de la biodiversidad, efectivamente, no podemos con pereza darle una calificación a algo, preguntarnos qué está haciendo en ese lugar y cuál es la función que... Dígame el mapa de lo bueno, de lo malo. Ya, yo con eso ya me voy por la vida. Eso es por eso la gente le tiene miedo a los famosos juicios de valor. En ese sentido, juicio de valor descuidado, pero eso, los juicios de valor son muy importantes. Los juicios de valor son el valor que tienen las cosas. Entonces, juicios de valor es aquella categorización mediocre y perezosa de no entender que no podemos concluir porque sí, nada de nada, que necesitamos entender qué función está cumpliendo en ese lugar cada cosa. Famoso ejemplo, cianuro. Ya concluí que el cianuro es malo, no, cianuro es necesario, una porción y dicen, por eso habría que confirmarlo, dicen que las pepitas de las manzanas tienen cianuro, una proporción que nosotros podemos asimilar. Es un ejemplo, digamos, medio bobito, pero para mí parece contundente para entender qué, cómo, en qué lugar, en qué contexto. Que es distinto, hemos hablado también muchas veces, a decir el relativismo absoluto, en el sentido de que no necesitamos nada y bueno, y nadie puede decir nada que es nada y bueno, no, al contrario, necesitamos todo el tiempo saber qué es bueno y qué es malo. Por supuesto, eso guía, eso es el intelecto feliz de establecer las pistas que llevan a descubrir quién es el asesino. Ahora, ¿en qué contexto y cómo, en qué momento de la evolución va a ir, en cuándo? Eso le gusta mucho a los narradores modernos, que dicen, no, este personaje no podríamos decir que es bueno o malo. Eso hace una distinción en la literatura moderna que dice, ya no es tan fácil, aquí están los buenos, aquí están los malos. No, hay una cuestión del personaje o personajes complejos que uno dice, los odio, pero después los amo. Típico malo de la película que cuenta la infancia y que uno dice, ay, con razón. Entonces sí, hay que establecer qué y cómo, por qué y qué hay que hacer. Y eso es lo que hace divertido el proceso de la valoración. Una valoración eh, dinámica que fortalece nuestra inteligencia. Entonces así, cuando nos están dando las categorías, nos están explicando la devoción, nos dicen, bueno, esto va a darle el mayor contexto sensible a todos tus sentires, a todos tus apegos, a todos tus gustos. Y no pelees con ninguno de ellos. Déjalo que se llene de devoción. Y habrán cosas que al llenarse de devoción van a perder todo el atractivo para nosotros. Naturalmente, van a perder todo el atractivo. Al volverse, dice el Bhagavad Gita muy lindo, se cumple el propósito de un pequeño pozo con todo el mar, con todo el agua. Entonces, cuando tú estás, qué sé yo, apegado mucho a una bolita de chocolate, porque piensas que es la última del mundo, y llegas a la tienda de chocolates. Y dices, bueno, ya no va a necesitar tanta esta bolita de chocolate, ya aquí puedo tener miles de chocolates más. Ese es el famoso gusto superior, ese es el propósito que se cumple cuando hay algo maravilloso, esencial. Así es. Cuando la gente antes tenía un montón de cassettes, aquí todavía hay algunos. Después se dio cuenta, eso lo puedo tener aquí, todo. Entonces, en mi, en mi dispositivo.
Entonces ya la gente no anda, se va de paseo y se va a llevar toda mi caja de cassette y se lleva mi lista. Entonces, en la medida en que la devoción entre a, eh, a jugar, a permear, a preguntar, y esa es la disposición, se llama disposición devocional, el que quiere que la devoción se vuelva parte de su vida. Y el que hace y experimenta cómo al aplicar devoción a su vida cambia su perspectiva, se llama devoto. Somos iniciados en esta ciencia, en cómo hacerlo, que es recibir atentamente un mantra y ponernos en ese trabajo. En eso consiste. Y uno a veces no es capaz mucho de entender porque las formas nos tragan. Entonces uno ve ciertas cosas y dice, no, yo no quiero participar de eso porque eso es participar de eso. No, 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 a mí no me gusta eso. Pero cuando entiendo qué cosa maravillosa trae esa relación dinámica con un mantra, relación dinámica con una persona, relación dinámica con un ambiente. Eso es lo que estamos poco a poco construyendo. Eso es lo que se conoce como el Sangha, que es como dice, el fruto maduro o la parte donde todos nuestros esfuerzos en la escuela de yoga, en la escuela de Bali se van poniendo más interesantes en el terreno de los corazones, terreno de las alianzas, el terreno de la fraternidad, en el terreno, en pocas palabras, del servicio. Así entendido, así aplicado a nuestra vida, vemos y reconocemos la gran fortuna que nos han dejado todos estos acharyas. Entonces vamos a leer aquí una pequeña introducción, al cual volvemos varias veces, pero estamos avanzando poco a poco, porque, como decía, es nuestro interés cualificar o transmitir la manera en que se nos ha cualificado para poder leer estos textos. No es no es una escuela ordinaria. Decir, bueno, ahí están a veces yo siempre lo menciono, me parece muy particular. Dice, ah, bueno, ahí están lo repito mucho. ¿Qué libro leo? ¿Qué libro leo? Listo, ahí están los libros. No, 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 no se trata de cuáles son, no se trata de traer los libros. Esto no es una librería, no es una biblioteca, aunque también están los libros y tenemos más. Pero es sobre todo un ambiente de lectura y un ambiente de práctica de esos libros. Eso es justamente, como decía, un experimento, un laboratorio. Estamos siendo invitados a un laboratorio que uno debe apreciarlo. Dice, ah, no, no, no voy a entrar al laboratorio, dígame en los libros dónde está eso. No, lo van a necesitar para que lo hagan esto en el laboratorio, pero el laboratorio es ineludible. Y ese es nuestro Sangha, el laboratorio de práctica, el Yoga Lab, Yoga Bhakti Lab. Entonces, justamente dice aquí, conocer, dice el Bhagavad Gita, está presentándonos una persona capaz de activar nuestra devoción. Dice, Arjuna dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender así Krishna sin convertirse en devoto de él? A menos que saque lo mejor que tenga, no le alcanza, porque ni siquiera los que nos llevan mucha distancia en intelecto lo pueden entender. Ni siquiera los que son muy atractivos en términos de dinero lo pueden comprar. Entonces, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esto no se puede comprar con dinero. Pues pensamos, pero eso es una cuestión de entenderse, ¿no? Tampoco puede entenderse con mucho intelecto. Entonces necesita ser alcanzado el recurso que tenemos, se llama la devoción. Entonces nos preguntamos seriamente por eso, porque también ahí estamos diciendo formas o mal entendidas de lo que es la devoción o formas ligeras de lo que es la devoción. Entonces dice, ah, sí, yo ya tengo devoción, que lo hemos denunciado muchas veces, el sentimentalismo, el pensar el sentimiento que ahora tengo ya es el más maduro y genuino. No, es muy bueno porque es una inclinación y todo, la base del sentimiento es la misma base.
con la misma inclinación al amor que desarrollas lo que ahora llamas amor por cualquier cosa, esa misma base se llama el adirasa. De eso está hecho el alma, de su deseo y capacidad de relacionarse y amar. Entonces todo es valioso en ese sentido, y por eso todo nos va entrenando. Pero después vamos viendo cómo. O aquí es el trabajo de, bueno, me gusta la idea esa de la devoción. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? ¿De dónde sale? Dice, por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Esta premisa, todo todas toda una vida, podemos decir, todas unas vidas estamos sabiendo, tratando de asimilarla, pero a partir de ella nos va a llevar, una vez más, como ensayo, nos va a poner en un lugar privilegiado de entendimiento. Sin afán, sin, sin dejar huecos ahí llenados de fanatismo, pero sí con valentía, sí con dedicación, sí con confianza. Decimos, será. Entonces, le doy lugar, le doy la posibilidad a que Krishna sí sea Dios, la suprema personalidad de Dios. Así como le doy la oportunidad a un alimento, cuando tengo mucha hambre, me toca escoger. Tengo mucha hambre nuevamente. ¿Qué vas a escoger? Dice, bueno, ahí te conoces. Entonces, bueno, ok, voy a escoger este y voy a dar la oportunidad que me quite esta hambre. Entonces dice, no hay que escoger porque todo es, no es una pelea entre escoger, sino no te estás privando de nada. Es uno de de las características de cuando se habla de Cristo, la suprema personalidad de Dios, que no es negando ninguna otra personalidad divina. Partecita que hemos reconocido, en la cual tenemos hambre, y por eso es tan interesante el proceso del Bhakti de aumentar nuestro anhelo. El anhelo es el anhelo de amar. Voy a dejar que esto, voy a dar la oportunidad que esto entre en mi organismo, a ver si me quita el hambre. De eso se trata este asunto. Pruébalo. Dice así que según los postulados del Bhagavad Gita o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, ahí está, por lo menos teóricamente, o así empezamos. Claro, hay muchos, en esto hay muchas formas, porque como no es un proceso de una sola vida, como es un sentir individual, van a haber muchas formas y muchos ritmos y muchas velocidades para entender a Krishna, mucha misericordia de parte de él, así que es todo menos cuadrado este proceso, en el sentido de que algunos lo van a entender muy espontáneamente, otros van a necesitar más, otros les va a gustar resaltar un aspecto de él, otros otro. Pero la base es una aceptación mínima, que es una aceptación teórica. Aunque sea teóricamente, debemos aceptar así Krishna como la suprema personalidad de Dios y con ese espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. Sumiso, palabra famosa. He tenido tantas discusiones en nuestras épocas modernas insumisas acerca de la palabra sumiso y sumisa. Tiene muy mala prensa. Sumiso es peor que insulten a alguien o que le pidan a alguien, sé sumiso. ¡Oh! Mejor dicho. Y es entendible porque venimos de las épocas de la explotación y estamos recibiendo fuerza interna para la liberación de diferentes yugos. Entonces, eso nos da mucha satisfacción, mucha alegría poder romper las cadenas. Entonces, sí, es como alguien recién liberado y dice, bueno, ahora vuélvete sumiso. Y dice, otra vez. Pero sí, porque no eres solamente eso. Sumiso es muy interesante, uy.
Parece que se manifiesta en muchas maneras en nuestra vida. Una vez más, cuando estás comiéndote algo, estás volviéndote sumiso a eso. Lo estás dejando que entre en ti, lo estás masticando. ¿Cuánta confianza hay en eso? Que nosotros decimos, ok, pedazo de qué sé yo, de, 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 ¿cómo se llama eso? De croqueta de lentejas. Voy a darte la oportunidad. Voy a servirte con mi masticación, un masticante, y vas a estar en mi soy totalmente entregado a eso, ¿no? Es decir, me obligan a comer. A mí nadie me obliga a nada. Ustedes comen, yo les pregunto, ustedes comen obligados. Ustedes comen sumisos. No. Ah, ¿no? El cuerpo no los obliga a comer. Ah, sí. El medio no los obliga a comer ciertas cosas porque no de todo hay disponible siempre. Ah, sí. Entonces, esa es la otra cara que aceptándola, a pesar de que nos suene tan feo, nos libera un montón, nos libera la idea tonta de pensar que no somos necesitados de algunas circunstancias. Y eso es muy bonito porque nos permite ser condescendiente, nos permite cumplir agradecidamente con lo que llega. Entonces, dependemos, imagínense qué cosa tan... No, 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 yo lo menos, es otra, también otra palabra como sumiso, es dependencia. Estamos en la época de la insumisión y la independencia, por lo que hemos hablado. Es decir, entiende tu dependencia sana. Dice, no, 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 yo no dependo de nada, por supuesto. La Bhagavad Gita nos dice, depende de la lluvia, depende del campesino, depende de los nutrientes que tiene ese pedazo de tomate ahí. Dependes tu vida de eso. Yo, depender de un tomate. Sí, depende de un tomate. El conjunto de tomates. Y bueno, por poner un ejemplo. Entonces dice, y con espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. Sumiso es agradable, sumiso es bienvenido. Muy interesante. Muchos ejemplos ahí se me vienen a la cabeza porque es una cuestión que apenas le quitamos el velo o algo que tiene, se ve muy bello. Somos sumisos a los visitantes de nuestra casa. Alguien visita tu casa y le dice, ¿qué deseas? Ah, él te dice, ay, no sé, quiero un poco de agua. Voy y después te dice, no, tengo un deseo de agüita con limón, o traigo mucha hambre, tienes una galleta, un pan, sumisos al visitante. Y uno disfruta ese relacionamiento, poderte servir. Soy sumiso a tus deseos. En el buen ambiente. Nos indigna tanto porque eso que es tan elevado, cuando se pone en el mal ambiente se vuelve lo peor. Hay que notar esos opuestos, son muy interesantes. Lo famoso. Muchos ejemplos hay al respecto. De hecho, así se explica. Cuando lo selecto, la confianza es algo muy lindo, el engaño es algo muy feo, la sumisión es algo muy lindo, la explotación es algo muy feo. Uno quiere quedarse sin nada, no volver a experimentar. Eso es parte del trauma, ¿no? Todas las piscinas me recuerdan el momento en donde casi me ahogó. Fuera todo el agua de mi vida. Entonces, el agua no tiene la culpa en un contexto particular, no mal uso se volvió lo peor para ti, que te estabas ahogando. Pero si aprendes a través de tu proceso interno terapéutico a distinguir una cosa de la otra, te da lugar. Dice entonces, y con espíritu sumiso podemos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con espíritu sumiso, vuelve a repetirlo en la siguiente línea, si la Prabhupada, es muy difícil entenderlo, ya que constituye un gran misterio. Qué lindo. Sin entender, sin el ungüento del amor, sin seguir estas reglas gramaticales, te presentan un texto sin seguir la gramática de chino, te presentan un texto chino y tú dices, "Mm, ¿qué está pasando ahí?" Muy bello. Y no solamente, ahí me gusta, no solamente uno entiende la gramática, hay otras, digamos, gramáticas alternativas cuando conoces a una persona y sabes que cuando dice tal cosa está charlando, sabes que cuando dice tal cosa
es parte de su humor, ¿sabes? Que cuando hace tales caras, todo eso está en el Bhagavad Gita también. Es un lenguaje no solamente gramatical, porque eso también nos engaña justamente. Ah, bueno, ya lo tradujeron al español, entonces ya lo puedo entender. No, 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 no. Se necesita una compañía. Como el humor de otras nacionalidades, el humor inglés. Dice, ah, bueno, ya lo tradujeron. Me pone y dice, pero ¿qué es lo que hay de chistoso en esto? Hasta que uno le coge. Ah, es un suerte de humor que pela esto. Ah, bueno. Entonces no es solo traducción, lógicamente. Dice, ¿y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la esencia de la existencia material. Ahí está. Esencia de la existencia material, la famosa ignorancia. Ignorancia es que no conocer, es conocer las cosas al revés. Eso es la ignorancia. Peor, no conocer es un estado bello, es un estado de pasividad, de fertilidad. Problemas cuando piensas sí conocer. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras, hombres y mujeres, por supuesto. Todas las personas se hallan en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que liberar de Kurush, la, la compañía que nos hace. Mira al mundo con mis ojos, o estoy mirando el mundo con tus ojos, le dice Arjuna al lector. Te, te acompaño en tus preguntas, te represento. Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. Entonces, en el punto, de una confianza en el texto y ahí el texto fluye. No solo Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asat se refiere a aquello que no existe. Si hay una pérdida de recursos, hay un vacío, hay una desconexión, se pierde el hilo. Entonces, nihil, sin hilo, nihilista, sin hilo, no sabemos de esto dónde viene, estoy flotando en la nada, sin conexión con nada. Es una conclusión muy fácil de llegar. Llegan muchas personas. Esto no da igual, da lo mismo que yo haga el bien o haga el mal, da lógica a todo, porque nada de esto está realmente conectado con nada. No encuentro las conexiones que yo pensé que existían ilusorias, así que nada está conectado con nada. Vivo en ayoga, en mi soledad, en mi sálvese quien pueda, etcétera, etcétera. Ese es el Asat, amenazados con la no existencia, cuando justo nuestra conciencia es llena de sentir la parte de mayor sentido, la fuente de todo sentido. Pues imagínense, la fuente de todo sentido, la capacidad de ordenar, de entender, de amar, renuncia a sus capacidades o piensa que no las tiene, las olvida. Entonces la famosa existencia sin propósito, torturante, peligrosa. Hay gente que dice, no, pero no, ¿cómo buscar el propósito? El propósito es la existencia misma. Y entonces, bueno, ¿qué es la existencia misma? Y volvemos, a lo mismo. Pues lo que estoy viviendo. ¿Y qué estás viviendo? Pues esto es sentir. Ese es el propósito. Entonces, no asumirlos, no entenderlos, no pulirlos, no, no lleva mucho, se vuelve muy frágil. Es un autoengaño de pereza de pensar o de cuando uno, claro, por supuesto, también se siente atrapado en muchas doctrinas del propósito. Entonces, no, el propósito de la vida es la vida misma. Estamos de acuerdo, pero ¿qué es la vida misma? Ah, ahí se muerde la cola ese asunto. Porque sí, también está la denuncia de poner el propósito muy lejos. ¿No? El propósito ya está siendo cumplido, la existencia ya está y la estás ejerciendo al preguntarte. Eso se puede decir, la vida
no tiene propósito, alguien tiene que estar vivo para decir que no tiene propósito. Es una contradicción muy interesante, muy loca. De entre muchísimos seres que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se los pone en esta situación difícil, etcétera. Entonces hay un carácter emancipador muy interesante, muy bello, muy loable. En muchas otras circunstancias fuera de lo espiritual también se puede entender esto. Diferentes revoluciones entre diferentes circunstancias. ¿Por qué estoy aquí? Tiene que ser así esto. ¿Qué es lo que no estoy experimentando bien? A uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta que no quiere sufrir, sino que por el contrario quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos. Qué interesante, qué gran aventura es la vida humana. Mm. Qué capacidad de reclamar internamente el éxtasis supremo. A mí me gusta mucho. De éxtasis para abajo estás muerto. No eres humano. Humano no es. Humano significa aceptar la condena de tener una perspectiva que nos impulsa a decir, no estamos condenados simplemente al sufrimiento. Aceptar ese, estamos picados por eso. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En la Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Giniasa, Atato Brahma Giniasa. Todas las actividades no deben considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es el absoluto. Interesante, ¿cómo así que todas consideradas un fracaso? Hay tantas cosas lindas que no tienen que ver con lo absoluto. Ah, no todas tienen que ver con lo absoluto, ese es el punto. Entonces, cuando tú dices, quiero, tengo este propósito, la perfección de ese propósito, para que ese propósito se mantenga alumbrando, el avance que hiciste en eso necesita conectarse con la fuente que lo alimenta. Si no, entonces puede ser un logro temporal al cual le quitaste. Entonces tú sacas la planta de la tierra y dices, mire, pero todavía está verde, ¿cómo me van a decir? Y dice, esa planta ya no tiene ningún valor. Difícil de entender. Dice, yo creo que está, aquí la tengo en mi mano, es tan linda. Pero dice, no, pero lo que la mantiene verde es su conexión con la tierra. Así, ¿por qué los demás elementos son un fracaso? No porque sean un fracaso en su haber, de hecho son un logro. Todo este mundo material es una muestra del logro, pero se vuelve un fracaso cuando lo separa de la raíz. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Porque los logros se sostienen, las actividades se sostienen, se alimentan en su conexión con el absoluto. Eso es lo que tenemos que considerar. Lo otro es eso, sí, hay veces que no sé, alguien se roba un televisor y como no sabe cómo desconectarlo, ¡pa! Que le corta el cable. Entonces se lo lleva. Digamos que es un cable, a menos que sepa que el cable depende y le consiga otro cable de la luz para poder funcionar, lo que te robaste fue una cosa inútil. En ese sentido, no porque uno confunde y dice, entonces todo lo que uno haga, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Solo lo que hace cierta gente y eso, bueno, medio charro, pero no aplica para mí, entonces solo la vida devocional aplica y eso no habla para mí, entonces, no, entonces ya nada vale nada, ¿no? Todo el mundo que tenga familia o trabajo, entonces no sirve para nada porque no está manifestando cierta actividad o cierta cosa. Nada que ver porque no, no, eso es demasiado, una visión demasiado externa. Claro, proselitistamente algunas veces se puede anunciar y se puede entender,
porque les conviene pensar ya con estar aquí, no necesito hacer nada, pero es más profundo que eso. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo, o dónde vienen y a dónde irán después de morir son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita que pueden entenderlo. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esta índole. Ujú. Qué bello, vamos a preguntarnos de dónde surge la belleza que la sustenta y vamos a escuchar atentamente. De eso se trata este bello libro. Con esto terminamos hoy una corta lectura de la introducción. Muchas gracias por asistir. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. ¿Y cómo hacemos los budistas, Hari? Muy bella pregunta. ¿Cuáles budistas? ¿O Los qué budistas? budistas, ¿Qué los qué? budistas, los Más budistas que creemos que no existe un Dios creador de todo, que creo. básicamente la mente y la interdependencia de todo, y que venimos saliendo de ese cristianismo y nos metimos al budismo, y ahora tú vienes y me enredas otra vez. Ah, eh, Pues Dios, es válido entenderlo como en la medida en que nos alimente de sentir, uno tiene que, eh, digamos, honrar mucho y entender que parte de la buena intención, los entendimientos que uno tiene, que por algo están, ¿no? Porque uno puede quizás rechazarlos, también puede ser así, pero cuando lo rechaza, no sé, por dogmatismo, al final no pasa nada. Entonces, uno debe preguntarse, bueno, aquí me están exponiendo otra perspectiva tan distinta. ¿Será que la mía está equivocada? ¿Será que la mía en algún punto puede relacionarse con esa? Y las dos respuestas son válidas porque a veces uno construye que no aplican para uno y a veces uno construye unas creencias que son las mismas que aplican y sirven a la armonía general. Por eso ese es el primer paso que yo creo que es constante. Incluso aplica al revés, ¿no? Podemos poner que tu pregunta sea al revés y que estamos aquí hablando de budismo, enfatizando la disolución del yo y alguien viene y dice, y bueno, ¿y qué hago yo? Que seguí una tradición de adoración a la personalidad. La respuesta sería la misma en el sentido, bueno, ¿de dónde ha nacido eso? Primeramente, ¿no? ¿Cuáles son, en qué se sustenta? Que es muy bueno, que le da mucha sangre joven y nueva a nuestro pensar, a nuestro mundo. Ese volverlo a revisar, eso fortalece, como cuando uno, no sé, escribe algo, dice, ah, escribí algo tan chévere, entonces vuelve y lo revisa, dice, ah, aquí me equivoqué, y vuelve y lo revisa, dice, ah, aquí me equivoqué, entonces uno, su pensar, su creencia, su mundo, su cosmovisión, vuelve y la revisa. Y la perfecciona o le encuentra defectos que la hacen más chévere siempre, ¿no? No hay que tener miedo a eso, a la duda sobre los propios pensamientos. Porque puede encontrar que no son tan construidos bien. Es una opción. Y la otra opción que viene de lo mismo, porque como que el mismo revisar sale, es encontrar los puntos donde una cosa puede verse alimentada por la otra. Y yo personalmente soy un gran eh, admirador y con respeto de los que pueden poner en duda el asunto, también un gran seguidor del budismo, porque me parece en mi contexto que da un proceso muy sensato de preguntarse si realmente si estamos desmontando la visión material. En eso, digamos, desde mi punto de vista, es especialista el budismo en realmente darnos cuenta si estás haciendo una distinción entre el mundo material y lo que no es material. Si estás aplicando el método o no, no es una revisión, yo lo tomo como una revisión muy concienzuda de
del ego, de que si estás dándote cuenta qué parte, que estás desmontando tu ego material con los espectaculares ejercicios y su hermoso método de mente, de revisar la mente. Y después mm, entiendo que si eso se hace bien, lo demás tiene la posibilidad de ser simplemente un gusto del alma. Existe el que es mejor que tal cosa, unos criterios, eso es cierto, porque somos cosas, existe. O no puede pensar, no necesita pensarlo, incluso por eso lo pongo al revés, aquí puede pensar mejor esto, mejor aquello. A mí me parece que existen eso y que hay que revisarlos bien. No le tenemos temor a cuando nos ofrecen un alimento, decir, bueno, esto tiene más calorías, tiene más podemos hacer una tabla, digamos, de cierta objetividad de las cosas. Pero después, con tanto peso, con igual peso como tiene esa objetividad, está el gusto personal. Entonces dice, el kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Ok, resulta que me gustan más las naranjas y que no soporto el kiwi. Entonces, elijo las naranjas. Porque ese gusto tengo que respetarlo, esa inclinación particular. Una vez ya he entendido que hay que comer vitamina C, en nuestra metáfora es una vez que ya he entendido que es espiritual y que es material una cosa que la otra. Ahora, eh, escuché justamente, y de pronto nos sirve aquí Luis para esto, que dice el, a ver, ¿cómo era? Jesús es la palabra de Dios. Buda es la mente de Dios, Krishna es el corazón de Dios. Ujú. Ok, ¿Cómo la viste, Luis, lo que se ha manifestado? qué bonito. ¿Sabes qué me llamó la atención? Yo Y no había... de una persona Dale. a ti te puede, de una persona a ti te puede gustar su intelecto, su mente, su corazón, y la persona no está poniéndose brava, ¿no? Una persona toca la guitarra y tú dices, no toques más la guitarra. Entonces viene un amigo y dice, me encanta cómo toques la guitarra. Entonces, sí, entonces me trae tu mente, me trae tu corazón, me trae tu palabra. Y es la misma persona en un sentido, no hay necesidad de... ¿Sí? Dime, Luis. ¿Sabes sabes qué me llamó mucho la atención? Que yo no lo había visto así, esta lectura que hiciste hoy, porque el budismo se abre mucho o nace mucho en torno a la búsqueda de cómo acabar el sufrimiento. Nace en torno al sufrimiento. Es la primera verdad de Buda, nace por ahí. Pero yo nunca había visto al Bhagavad Gita en torno a eso. Lo había visto más en torno a la duda, más allá del sufrimiento. Y hoy lo enfatizaste mucho así. Sí, bueno, ahí empezó, sí. Dice, eres ser humano a menos que es la cualificación básica. Por eso es eso, y el sufrimiento es distinguir material de espiritual. Después vienen gustos, porque así se ha explicado, porque dentro de la tradición védica, entonces están los que dicen, Krishna no, Rama, o Rama no, Nisinja, o tal cosa. Y se explica que uno puede entenderlo en términos objetivos de cierta cosa, pero que eso no es la última palabra. También existe el gusto, la inclinación, sin que eso Gracias, Ari. signifique más allá de todo lo que tú y yo aquí podemos razonar. Y yo te digo, pero esto es superior por esto. Y tú me dices, pero le falta esto y todo, ya, ta. Y pues muy chévere que digo, no le sacamos el cuerpo a eso, pero tenemos que ese punto tiene otro ingrediente que es el gusto. Ahora, para construir un gusto sincero, por eso empecé yo diciendo que uno tiene que revisar sus propias creencias de dónde nacen y por qué. Y después viene un gusto, así de sencillo. Un gusto y una adoración a sea lo que sea capaz de manifestarse para tantos gustos distintos. Gracias a ti por tu pregunta, Luis Carlos, y a todos por asistir. María Camilo, un abrazo. Natalia Niño, esté muy bien. Sarita, También nos quería vemos. preguntar algo, Adelante, Natalia Niño. como, creo que es eso último que pregunto, como que si la duda va a tender a aumentar o a como
estabilizarse. O sea, porque si uno todo el tiempo, o como que si el proceso parte de Ataturama India, o sea, como que esa pregunta va a ser cada vez más intensa o como que la certeza empieza a habitar y no hay tanta duda. Su micrófono es un desastre, Natalia, pero creo que entendí. Se ríe y se Bueno, acomoda el micrófono. Ya me lo he preguntado mucho, es muy chévere esa pregunta. Evidentemente hay un momento donde ya las dudas no son las mismas, solo que siguen habiendo dudas, pero hay un momento de convicciones, de entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, todo el tiempo usted puede, ¿cuántas lecturas se le pueden hacer a un poema? A una, sí, a un escrito cualquiera, un párrafo, digamos, bien chévere, qué sé yo, de Kafka, de Kant, de Nietzsche, una cosa así que uno le saque y le saque interpretaciones y le da ta, 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 ta. Pero esas vienen después de que lo sabes leer, porque antes de aprender a leer tenías unas dudas con respecto al texto y decías, cómo es que suena la P con la A? Pa, ¿cómo es que suena esto con esto? Ta. Pero llega un momento donde ya sabes leer y ya las dudas no son las mismas, ya no estás pensando, ¿esta palabra qué significa? Ya estás en el siguiente nivel. Entonces sí, las dudas, esas dudas se acaban, las dudas de la tatura maquiniasa, porque estoy sufriendo, porque ya entiendes las razones y ya, fin, a ese nivel de dudas. Pero siempre hay duda porque en el mundo espiritual te sigues preguntando, ¿será que Krishna prefiere este alimento así o lo prefiere así? ¿Será que haremos tal cosa? Entonces ese perfeccionamiento dinámico de no decir, bueno, ya no necesito preguntarme nada. Ese no, ya las dudas toman la naturaleza trascendental en ese plano. Entonces sí se acaba la duda material, pero sigue la duda espiritual. Bueno, esté muy bien. Muchas gracias. Ari, Ari, Gracias, Ari, gracias a todos. nos vemos. Abrazos, Hari, Prabhu.